queremos de alguna manera que el Ministerio Público sea tan eficiente y el sistema de justicia eficiente como lo está demostrando en este caso, con todas las demás situaciones que estamos viviendo en este país. Imagínense esa continuidad tan nefasta. Yamatei entregaría el poder, lo entregaría al Congreso y el Congreso nominaría a un presidente interino. ¿A quién nombrarían? ¿Ustedes estarían de acuerdo que tuviéramos de presidente a Alan Rodríguez, a Shirley Rivera, a Manuel Conde o alguien por el estilo? O sea, tendríamos un mal bien acentuado y que realmente Guatemala seguiría con esta inercia de que si no se da ese cambio en el poder, vamos a tener, creo que, consecuencias peores y más negativas de que ya tengamos que aguantar un gobierno de semilla por estos 4 años. Buenas noches, feliz noche de domingo 10 de diciembre. Ya nos estamos comiendo el mes de diciembre. Bueno, vamos a platicar sobre los acontecimientos del día jueves, viernes, con respecto al tema judicial, político, todo lo que está sucediendo en nuestro país. Primero, yo creo que tenemos que dividir en varias partes lo que está pasando. Por ahí me decía una persona que yo estoy hablando a favor de Arévalo. Vi por ahí un comentario. Por ahí vi otros comentarios en donde me están diciendo que yo soy parte de los golpistas. Yo, la verdad, es que he tratado de ser lo más objetivo posible. Gracias por empezarse a conectar a las personas que se están conectando. Pero les quiero decir que estamos viviendo una etapa de la situación política del país actual, en donde yo ya se los había dicho en algún momento, ya llegamos a un momento de quiebre, en el sentido de que tiene que pasar algo para que nosotros entendamos que estamos a merced de una clase política mediocre, corrupta, sin preparación, que lo único que hace es pelear por el poder y media vez esté en el poder, saquear las arcas del país y retorcer las leyes. Aquí en Guatemala no pasa absolutamente nada con los verdaderos criminales. Vamos a los centros comerciales y vemos a los narcotraficantes o a los que tienen planta de narcotraficantes y que, pues, por la forma de cómo se conducen, creemos que son narcotraficantes. Miramos temas de que corren los capitales de un lado para otro y miramos muchas cosas que nos generan dudas con respecto a que definitivamente aquí en Guatemala se lava dinero a diestra y siniestra por la vía de las construcciones de grandes proyectos y de edificios, en la compra de vehículos de lujo. Se lava dinero producto de la corrupción y producto de las operaciones ilícitas del narcotráfico, contrabando y todas esas cuestiones. ¿Por qué les digo todo esto? Que todos sabemos. Porque quiere decir, los asesinatos ahora en la vía pública se han incrementado un montón. Hemos visto temas de desaparición de personas, de mujeres en su mayoría. Vemos asaltos, robos. Y les digo todo esto, que ya lo sabemos nosotros los guatemaltecos, que lo percibimos. Y la razón de por qué pasa todo esto es porque tenemos ausencia del Estado en el tema de seguridad, que debe ser prestada por el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación. Tenemos ausencia de Estado en los tribunales de justicia, porque no miramos que realmente la ley se le aplique a los verdaderos delincuentes. Y hay ausencia de Estado en el actuar del Ministerio Público.
porque si todo eso funcionara, nosotros realmente viviríamos en un ambiente diferente en el país, pero eso no pasa. Y le saco a colación toda esta situación porque ahorita que estamos viendo lo de Movimiento Semilla y del proceso electoral, que es un caso que destapó el Ministerio Público con una conferencia de prensa al estilo de la época de Telma Aldana, en donde se devela un caso que está dividido en 4 fases y que todo involucra a Movimiento Semilla y a sus dirigentes. El primer caso, que es el tema de las firmas falsas y de las firmas y de la comparecencia de personas fallecidas a la constitución del Partido Semilla, años atrás, hace 4 o 5 años. Eso es un tema que definitivamente saca a luz un proceso y una investigación de actos que son reñidos con la ley. O sea, falsificar firmas, falsificar actas de adhesión para un partido político, poner declaraciones falsas. Y aparentemente, según lo dice el Ministerio Público, como lo dijo ya en esa conferencia de prensa, son más de 5,000 casos o 5,000 firmas falsas o 5,000 anomalías que pueden ser producto de delitos. En esa dimensión, lo que los guatemaltecos nos ponemos a pensar, y yo como abogado me pongo a pensar, bueno, si la investigación arroja hechos que son constitutivos de delito, definitivamente hay que investigarlos y hay que perseguir a las personas que cometieron esos delitos. Pero si nos ponemos en el plan de la realidad de los partidos políticos, no me cabe la menor duda que todos los partidos políticos tienen el mismo problema, o la mayoría. Entonces ahí es donde viene uno y se pone a pensar el tema de por qué no investigan a los demás partidos políticos y por qué esa celeridad en este tema de velar el caso hasta este momento y que estamos a semanas de la toma de posesión y del relevo de las autoridades electas en el proceso de este año 2023. Entonces, la primera parte de lo que yo les dije, que es, tenemos en tela de duda al sistema de justicia, al sistema de investigación, a que no tenemos un verdadero Estado de Derecho funcionando y constituido en Guatemala. Porque si realmente lo tuviéramos, no estuviéramos padeciendo todos esos males delincuenciales que yo les dije, que percibimos día a día nosotros los guatemaltecos. Entonces, esa reflexión nos parte en dos, lo que deberíamos de estar pensando los guatemaltecos y lo que realmente deberíamos de estar exigiendo que se busque en este caso de Semilla. Yo, en lo particular, diría que investiguen los hechos, que se procese a las personas que realmente son responsables y que se den las consecuencias que se tengan que dar, pero aquí la solicitud al Ministerio Público sería que tuviéramos una paridad, si lo quieren ver ustedes, en que quisiéramos ver una investigación también de los demás partidos políticos. Porque aquí yo no estoy abogando a favor de Semilla. Semilla cometió los mismos errores y las mismas anomalías que cometieron todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque estamos metidos en un sistema que está diseñado por esta ley electoral que definitivamente tiene que ser revisada, tiene que ser modificada y se tiene que romper con el monopolio de los partidos políticos para que no tengamos esos vicios dentro de nuestra sociedad, específicamente en el ámbito político. Porque si tenemos contaminado el ámbito político por medio de un mal funcionamiento y una mala concepción de las instituciones políticas, que son los partidos políticos, entonces eso va a derivar de muchos problemas. O sea, de ahí van a derivar muchos problemas.
Entonces, esa es la primera reflexión que hago yo con respecto a la investigación per se de la formación del movimiento Semilla. Y la otra, y dentro de esta primera cuestión que yo les hablo, hay mucha responsabilidad de las autoridades electorales, del Tribunal Supremo Electoral anterior, que ya no tienen inmunidad, del registrador de ciudadanos anterior, ya falleció, que era un licenciado de apellido Guerra, pero los 5 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral anterior, yo no escuché que estén siendo investigados o que hayan sacado órdenes de captura a solicitud del Ministerio Público. Yo creo que eso debería de pasar, porque el momento en que se dieron estas situaciones fue el Tribunal Supremo Electoral anterior. Ahora, viene la otra parte de esta investigación. Y la otra parte de la investigación es, no me recuerdo si fue en ese orden que lo presentó el Ministerio Público, pero está el tema del sistema sobrevalorado, y yo lo voy a llamar así porque definitivamente fue un sistema de informática sobrevalorado, en donde nos robaron a los guatemaltecos alrededor de 140 millones de quetzales. Ese negocio lo hizo el Tribunal Supremo Electoral actual, en donde ya tenemos 4 magistrados titulares, prófugos de la justicia, que ya se fueron, y que definitivamente ahí tiene que haber una investigación por la anomalía de la adquisición de ese sistema y tienen que pagar su responsabilidad. Pero pongamos una pausa acá. ¿Cuántos millones de quetzales nos roban semanalmente a nosotros los guatemaltecos en todas las instituciones del Estado? ¿Cuántos millones de quetzales nos roban? Son cientos de millones de quetzales. Yo ya les he hablado a ustedes que aproximadamente a nosotros los guatemaltecos nos roban entre 20 y 25 mil millones de quetzales cada año dentro del presupuesto del Estado. Y esos 25 mil millones de quetzales que nos roban todos los años los funcionarios corruptos de este país es a través de la corrupción en todas las instituciones del Estado. Vuelvo a la reflexión. ¿Por qué no tenemos investigaciones con respecto al Ministerio de Comunicaciones de este gobierno? Que de plano hay corrupción. ¿Por qué decimos que hay corrupción? Porque manejan miles de millones de quetzales dentro del presupuesto de la nación. El Ministerio de Comunicaciones, ya no me recuerdo ahorita, pero es arriba de 8 mil millones de quetzales. Y no tenemos carretera, los puertos no funcionan el aeropuerto o los aeropuertos, o sea, es un total desastre. Entonces, aquí viene la contraposición. Están investigando un robo de 140 millones de quetzales en el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, que lo haga el Ministerio Público. Pero los guatemaltecos estamos esperando las investigaciones contra todos los funcionarios de este gobierno, que sabemos que nos roban el dinero enfrente de nuestras narices y no tenemos una autoridad fiscal que los esté investigando, que los esté procesando y que los esté llevando a ese tipo de procesos. Ese es el segundo aspecto. Se tiene que investigar, se tiene que perseguir a los responsables de este robo de los 140 millones de quetzales con el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral, pero cuando el Ministerio Público nos presenta los casos, nosotros los guatemaltecos, meridianamente con un conocimiento de lo que pasa en el país, estamos esperando también respuesta de otros cientos de casos más. El caso de las vacunas, por ejemplo. Yo tengo puesta una denuncia en contra del presidente, el vicepresidente, de la exministra de Salud Pública y del ministro de Finanzas con el tema de la compra de las vacunas. Nunca pasó nada con esa denuncia, ni le dieron un seguimiento específico como para poder hacer. Y algunas bancadas del Congreso también plantearon las denuncias y algunas otras 2 o 3 personas plantearon las denuncias, pero no pasó nada con el robo descarado con las vacunas que nos hicieron. Recuérdense que las vacunas se compraron, se vencieron algunas, unos lotes no vinieron y se cubrió la demanda de las vacunas con donaciones de los Estados Unidos, de algunos países de Europa, pero al final de cuentas nos robaron en nuestras narices
en ese negocio 600 o 700 millones de quetzales. Entonces, agarrando estas dos cosas que les estoy diciendo, nosotros los guatemaltecos tenemos derecho a dudar. Esa duda es realmente planteada en el sentido de que estamos viendo reacción del Estado, del ente investigador, de un juez penal, que le están poniendo un empeño directo a estos casos que están relacionados con el movimiento Semilla y sus dirigentes, ahora también con los titulares del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué pasa con lo demás? Entonces ahí, naturalmente, los guatemaltecos comunes empezamos a dudar con respecto al planteamiento que se está haciendo en este momento. No estoy diciendo que no sea verdad. Lo que estoy diciendo es que queremos, de alguna manera, que el Ministerio Público sea tan eficiente y el sistema de justicia sea tan eficiente como lo está demostrando en este caso, con todas las demás situaciones que estamos viviendo en este país. Tercer tema. Está el tema de una investigación de lavado de dinero por 44 mil dólares de los Estados Unidos de América con respecto también al tema de una multa del movimiento Semilla. Yo no soy defensor oficioso ahorita de Bernardo Arévalo ni de Samuel Pérez, al contrario, los tengo denunciados por los paros y por los bloqueos de las carreteras en los acontecimientos del mes de octubre. Yo soy opositor a la facción de Bernardo Arévalo y creo que Bernardo Arévalo no es la respuesta que los guatemaltecos necesitamos para las soluciones de nuestro país. Sin embargo, cuando yo miro que están investigando un posible lavado de dinero, que está documentada una deuda para pagar una multa ante el Tribunal Supremo Electoral, y hay un documento ahí en donde se sustenta una operación de crédito o de adeudo entre un particular y Bernardo Arévalo en representación del movimiento Semilla. Son 40 mil dólares. Es cierto, lavado de dinero pueden ser 5 mil dólares, 1,000 dólares, 10 mil dólares, 15 mil dólares, 20 mil dólares, pueden ser 44 mil dólares también. Pero en esa situación, cuando yo miro que está documentado los 44 mil dólares y hay declaración bajo juramento con respecto a toda esta situación del dinero, y son 44 mil dólares. Y la Fiscalía dice que están haciendo todos los contactos necesarios con las autoridades de Estados Unidos para ver si el origen del dinero es lícito o es ilícito. Pero la investigación apenas está comenzando y ya lo dan por hecho de que hay un lavado de dinero ahí, pero no se ha tomado las declaraciones por ejemplo, de estas personas que tienen derecho ante juicio y se solicitan esos levantamientos de antejuicio, obviamente para poder terminar el tema de la investigación. Pero me vuelvo a poner a pensar nuevamente con el tema de lo que nosotros, los guatemaltecos, vivimos el día a día y esa explosión de movimientos de capital que miramos nosotros, que no entendemos de dónde está saliendo tanto auge, tanto empuje en construcción de edificios que al final de cuentas los terminan los edificios y los apartamentos están vacíos. Realmente amerita el desgaste de esta manera con respecto a un caso que significa 44 mil dólares. Yo no lo creo y por estrategia se debería de tomar este caso de alguna manera diferente y tal vez un poquito más coherente con la dimensión que pueden haber en otros tipos de casos. Por ejemplo, Miguel Martínez, me imagino, con todo este tema que se habla del tema de que maneja los dineros de la corrupción, los negocios del Estado y todo, pues nosotros quisiéramos ver el origen del dinero o cómo este señor se moviliza en carros de lujo, como vimos en el tema del suceso de la Antigua, que llega en helicóptero, siendo una persona particular que sabemos que sus orígenes no denotan ese auge económico. Ahí hay un caso que investigar. Una persona que no tiene inmunidad
y que quisiéramos, así como están investigando a estas personas por $44,000, quisiéramos ver una investigación en contra del señor Miguel Martínez, porque realmente eso huele a corrupción, huele a temas que creemos nosotros que ameritaría una investigación, inclusive de oficio, por ser una persona tan cercana al presidente de la República y que todas estas cuestiones que se escuchan deberían de llevar una línea de investigación por ese lado. Entonces ahí es donde viene esta compensación, en donde uno dice, realmente por ahí va la cuestión. Y el cuarto punto es el tema de las anomalías encontradas con las actas electorales. Miren, eso, si ustedes juntan las cantidades de mesas que posiblemente tuvieron esas anomalías, todas esas actas que dicen ellos que están mal, que corresponden más o menos como a 222 mesas, que esas 222 mesas corresponden casi rascando el 1% del volumen de las operaciones electorales o de las mesas electorales que estuvieron en las votaciones de la primera vuelta. No afecta los resultados electorales. Y yo por eso les he dicho en varias transmisiones, y lo sigo sosteniendo, porque numéricamente es imposible que las diferencias de los votos lleguen a un tema de que se anulen los resultados electorales. Son porcentajes que no ameritan eso. Que pueden haber alteraciones de actas, se tienen que investigar, pero yo no creo que el Ministerio Público pueda haber llegado al alcance de opinar de que se deberían de anular los resultados electorales. Eso es un tema que rebasa totalmente lo que debería de estar haciendo el Ministerio Público. Y como les repito, yo no estoy diciendo que el Ministerio Público no investigue. Yo no estoy diciendo que el Ministerio Público no le pida al juez que se den, que se les autoricen diligencias de investigación. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que se lo hagan con todos. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber una objetividad que lo manda el Código Procesal Penal y la ley del Ministerio Público, la objetividad del Ministerio Público. Entonces, yo no me estoy yendo en contra de una investigación, ni que les levanten el antejuicio, pero lo que pasa es que no vemos una actuación de ese aparato de justicia y de investigación que vaya en una línea paralela, objetiva, con toda la clase política, con toda la clase política, con los que están ahorita en el poder y los que participaron en el sistema electoral. Y yo hago un llamado a que, yo no creo que esto sea complicado, pero yo creería que todas las personas que participaron como fiscales de mesa, como juntas receptoras de votos en cada una de las mesas en todo el país, no puede ser posible que los resultados electorales sean diferentes o sean muy distantes de los que oficializó el Tribunal Supremo Electoral. Porque tenemos esa auditoría social y particular de las juntas receptoras de todas las mesas en el país. Y ese es el bastión de la seguridad que tienen todos los procesos electorales de nuestro país. Esos son los 4 puntos de lo que develó el Ministerio Público. Como les repito, yo no me opongo a las investigaciones, yo no me opongo a las acciones judiciales, pero deberíamos de tener un universo de acción similar del Ministerio Público con todos los demás actores dentro del tema político de este país. Yo no puedo esperar nada bueno de la clase política de este país, de ningún político y de ningún partido político, ni del Congreso de la República, porque estamos inmersos en un canal en donde nosotros los guatemaltecos, todos los años electorales, cada 4 años, o nos han engañado o hemos cometido el error de darle nuestro beneplácito a esta clase política, que lo que ha hecho es que ha ido reduciendo el espíritu de la institucionalidad de este país.
Eso es lo que ha pasado en estos últimos 20 años. Y nosotros somos los responsables de eso porque le hemos dado carta abierta a los políticos de este país. ¿Qué es lo que pasa? Bernardo Arévalo es un político débil, es un político que no es popular. Yo ya les dije cuál es la ecuación de demostrar de que Bernardo Arévalo no es un presidente popular. Pero al final de cuentas, lo que nos llevó esta elección nuevamente es haber elegido a un candidato que iba en contra de la representante del status quo tradicional de esta clase política, que era Sandra Torres, y los votantes se decantaron por Bernardo Arévalo. Eso fue lo que pasó. Aquí hay mucha gente que es sentimental, que es apasionada y pone a Bernardo Arévalo en un pedestal de ultralíder y contra sistema y contra toda la cuestión, y eso no es así. Eso lo tenemos que entender la mayoría de guatemaltecos que no estamos apasionados con el resultado de estas elecciones. ¿Por qué? Porque quedaron prácticamente los mismos partidos en el Congreso. Las alcaldías fueron tomadas por el oficialismo y por la UNE de Sandra Torres, por el partido de Edmond Mulet. Estamos igual que como fue la elección pasada. Aquí la discusión es quién va a manejar el dinero. Y ahí es donde estas dos fuerzas políticas o dos grupos políticos se están maniatando y están haciendo el pulso. Ahorita que empezó la investigación y que el Ministerio Público develó el caso, van a pasar muchos días para que esto llegue a tener una consecuencia. Ese es mi criterio, a que Bernardo Arévalo no pueda tomar el poder el 14 de enero. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque el trámite del antejuicio tiene que ir a la recién nombrada Corte Suprema de Justicia, que no podemos darle el beneplácito de la duda a esta nueva Corte Suprema de Justicia. Considero que lleva la misma línea del sistema. Y van a empezar todos las acciones de amparo y todos los mecanismos o los instrumentos que vaya a tener Bernardo Arévalo y su equipo y todos los abogados de Semilla. Y esto no va a pasar de un día para otro para que le levanten la inmunidad y que se bloquee la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo va a asumir el poder o va a asumir la presidencia de la República, tal vez sin poder, el 14 de enero. Eso es lo que tiene que pasar. Está ese juego de que el Tribunal Supremo Electoral se quedó sin la dirección de los magistrados titulares porque salieron volando por el tema del levantamiento de antejuicio. Se quedó solo una magistrada titular. Creo que hay 3 suplentes y tiene que estar integrado con magistrados 5 titulares y 5 suplentes. Entonces, esta situación tiene que ser cubierta por el Congreso de la República para nombrar a los magistrados que hacen falta. Y por ahí hay una teoría en donde los magistrados que entren ahorita van a entrar alineados para que la solicitud del Ministerio Público de anular los resultados electorales, este Tribunal Supremo Electoral venga y lo cancele y los anule cuando ya esté integrado el Tribunal Supremo Electoral. Esa es una teoría que se tiene, o eso es algo que se está temiendo en todo el ambiente. Pero de esa decisión va a venir un amparo. Y al final de cuentas esto va a ir a caer a la Corte Celestial de la Corte de Constitucionalidad, en donde ya hay amparos, uno presentado por una abogada que es activista de esa derecha incisiva, esa derecha que no tiene buena cara, una línea de derecha que a mí por lo menos no me representa. Y también hay un amparo que está planteado por un periodista activista del lado del movimiento Semilla. Ya no me recuerdo el nombre de este joven periodista, pero que está apadrinado también por Dionisio Gutiérrez. Y entonces todo está llegando a la Corte de Constitucionalidad y ahí es donde se va a resolver todo este entuerto jurídico, judicial y político. Yo anhelaría a que la Corte de Constitucionalidad estabilice
el ámbito o la situación política actual de Guatemala. Porque imagínense ustedes, ya tenemos un problema con que haya quedado Bernardo Arévalo porque no va a solucionar absolutamente nada. Imagínense que ya por ahí me pasaron un listado de que sus ministros, está poniendo de ministro de Gobernación a un ministro que estuvo con Álvaro Colón. Está poniendo de ministro de Comunicaciones a Enrique Godoy García Granados, el famoso Quique Godoy. Imagínense, exfuncionario de Jimmy Morales, exfuncionario de Tumuni de Álvaro Arzú, va a poner otra vez a un perro a cuidar la carnicería, ¿verdad? O sea, hay cuestiones que no tiran buenas luces con el tema de Bernardo Arévalo, pero al final de cuentas, los votos llegaron a que él sea el presidente de este país y vamos a tener 4 años súper complicados. Pero imagínense ustedes si se llegan a anular las elecciones, ¿a quién vamos a tener de presidente? Vamos a tener a los mismos congresistas. O sea, esto se va a alargar, ese ultramal y esa afectación que tenemos los guatemaltecos, que es este actual Congreso de la República. El futuro también va a ser malísimo. Pero imagínense esa continuidad tan nefasta. Yamatei entregaría el poder, lo entregaría al Congreso y el Congreso nominaría a un presidente interino. ¿A quién nombrarían? ¿Ustedes estarían de acuerdo que tuviéramos de presidente a Alan Rodríguez, a Shirley Rivera, a Manuel Conde o alguien por el estilo? O sea, tendríamos un mal bien acentuado y que realmente Guatemala seguiría con esta inercia de que si no se da ese cambio en el poder, vamos a tener, creo que, consecuencias peores y más negativas de que ya tengamos que aguantar un gobierno de semilla por estos 4 años. Entonces, yo creo que la Corte de Constitucionalidad, al final de cuentas, va a tener que tomar una decisión política. Se ha vuelto una corte en donde los fallos se convierten en fallos políticos, pero Guatemala se tiene que estabilizar. Y yo no soy miembro del CACIF ni nada por el estilo, pero el CACIF pues ahí tiene a todos sus agremiados, tiene a un equipo de abogados, han estado analizando la coyuntura y el CACIF saca un comunicado en donde solicita garantizar la alternabilidad en el poder. Si las investigaciones continúan, ya estando el señor Arévalo de presidente, y se da un levantamiento de antejuicio ya en su calidad de presidente, eso ya es otra cosa. Eso nos va a meter a un camino que es menos empedrado y nos metería en un camino en donde hay un relevo de la vicepresidente y él iría al tema de las investigaciones. Ahora el caso de la vicepresidente de la USAC, ese es un caso que realmente yo no le miro sustento en contra de la vicepresidente. Y se llenaría la vacante con una terna que nombraría a la vicepresidenta y tendría que ser electa por el Congreso de la República. Lo que yo les quiero decir en este mensaje y en esta transmisión es que no vale la pena, de verdad, en que no se dé esa transición de mando el 14 de enero. Las autoridades tienen que asumir. No podemos violentar o trasladar todo este tema porque al final de cuentas son investigaciones. Aquí tiene que haber procesos penales, tiene que haber procesos administrativos y estamos a 3 semanas de que se dé la sucesión, 4 semanas, creo que vamos a ver, hoy es 10, sí, estamos a un mes de la sucesión en este tema de las nuevas autoridades. Yo emito esta opinión realmente con una tranquilidad de todo tipo, porque lo que yo quiero como ciudadano de este país es que Guatemala no navegue entre aguas más turbias de lo que está navegando hasta ahorita. Ya aguantamos gobiernos pésimos como este de Yamatei, como el de Oscar Berché, como el de Jimmy Morales, como el de Álvaro Colón. Aguantamos gobiernos tremendamente nocivos para el país, pero al final de cuentas tenemos que reaccionar nosotros los guatemaltecos. Y hoy oía nuevamente un mensaje de esta señorita Gloria Álvarez, que ahora he coincidido mucho con los pensamientos de ella,
Y ella dice que qué locura es pretender participar en la política de este país si seguimos con las mismas reglas de la ley electoral y de partidos políticos. Ahí es donde tenemos que entrarle a esta situación. Esa es mi consigna, esa es mi lucha de mi persona y de varias personas que ya están metidos en este movimiento, y tenemos que romper con el monopolio de los partidos políticos. Si nosotros no nos atrevemos a hacer esto desde ahorita, Guatemala se nos va a ir de las manos. Guatemala se nos va a ir de las manos. Traigo a colación la toma de posesión hoy de Javier Milei en Argentina. En Argentina, durante 20 años, el sistema político corrupto y mayormente socialista de ese país deshizo la economía de Argentina y ahora tiene niveles de pobreza incalculable y de ¿cómo se llama esto de las personas que viven en la calle, los mendigos? Pero ese tiene un nombre que se me escapa ahorita de todo lo que tengo en la cabeza ahorita. Pero miren, Argentina llegó al punto de quiebre, pero ya en una situación bien complicada. Y nosotros en Guatemala vamos en ese camino. Nosotros estamos a pocos años o a pocos meses de romper la barrera de la inflación y pasar a los 2 dígitos y ya no quedarnos solo con un dígito en la inflación anual del país. Y eso se nos va a ir de las manos. Cada gobierno endeuda más al país. Cada gobierno que entra, y el de Arévalo no va a ser la excepción, incrementa el aparato estatal haciendo contrataciones clientelares como resultado de las campañas y de las deudas políticas que tienen. Están estirando al máximo el funcionamiento del Estado y eso va a provocar inflación, depreciación de nuestra moneda y vamos a entrar a un laberinto económico que no lo vamos a poder parar. De la única forma de que nosotros vamos a poder parar esto es reemplazar y pegarle una patada en el trasero a la actual clase política. Eso es la lucha que nosotros tenemos que hacer los guatemaltecos a partir de ya, a partir de ahora. Lamentablemente, todo lo que estamos viendo ahorita, nosotros no tenemos el poder ni el control de poder modificar la trayectoria de lo que está pasando en este país. Le dimos demasiado poder a la clase política. Le dimos demasiado poder a la clase política y ese poder está enquistado y va únicamente tras los intereses de esa élite que no hace absolutamente nada por el bien y el bienestar de nosotros los guatemaltecos. En resumen, nosotros los guatemaltecos queremos que se investiguen los hechos que son constitutivos de delito. Si hay que perseguir a cualquier persona, que la investiguen, que la persigan, que la procesen y que la sentencien. Pero quisiéramos ver que a todos los demás partidos políticos y a los demás dirigentes políticos de este país estuvieran metidos en investigaciones iguales a las que se le está haciendo al Movimiento Semilla. Si los dirigentes del Movimiento Semilla cometieron delitos, que eso es lo que se evidencia, yo creo que el caso es un caso fuerte, el caso de las firmas falsas, es un caso, esa parte yo la miro bastante sólida. No miro sólido el tema del fraude electoral per se, de que se habla de que se debe de anular los procesos electorales. Miro fuerte un caso de investigación en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con respecto a la compra del TREP, pero queremos también escuchar investigaciones en contra de todos los funcionarios públicos de este país porque estamos seguros que hay corrupción atrás de sus funciones. Y tenemos a un presidente electo que es débil, que no es popular, que ha cometido demasiados errores, como el que cometió el día jueves al compartir tarima con personajes políticos indeseables, que son producto de la misma élite política, de la misma casta política, por ejemplo, Roberto Arzú y Edmond Mulet. Eso fue un error garrafal del señor Bernardo Arévalo. No podemos nosotros apoyar las expresiones que sean loables de apoyar si miramos personajes de esa calaña. Y recuérdense, uno de los candidatos de esta élite política corrupta era Edmond Mulet. ¿Qué pasó con los resultados electorales? Recuérdense, se los vuelvo a decir, aunque muchos me dicen que ya no hable del voto nulo, pero la verdadera expresión antisistema en estas elecciones fue el 1,000,000 de votos nulos que se dieron en la primera vuelta. Y en tercer lugar quedó Bernardo Arévalo, con
¿cómo se llama? Abstencionismo, más del 40%. Y en segunda vuelta ganó porque era contra Sandra Torres. Entonces, al señor Bernardo Arévalo y a sus semilleros los tenemos que ubicar también, porque ellos no son la expresión popular real de este país. Quedaron porque tenían que quedar. Eso fue lo que pasó. Yo lo dejo hasta ahí. Los vuelvo a invitar a que conozcan la página del Movimiento Reforma Electoral.gt, así se llama, Movimiento Reforma Electoral.gt. Ahí ya tenemos una propuesta de ley. Ahí están los lineamientos, los 7 puntos importantísimos que nosotros creemos que hay que modificar a la ley electoral, y lo tenemos que hacer en los primeros meses del año 2024. Tenemos que hacer que esa propuesta de reforma de la ley electoral llegue al Congreso de la República con bastantes firmas de nosotros los guatemaltecos, respaldando como una expresión popular una real y eficiente reforma a la ley electoral. No podemos esperar nada de los partidos políticos en sus propuestas de reforma que nos beneficie a nosotros los guatemaltecos. No podemos esperar nada de las instituciones que tienen iniciativa de ley, como la USA, como el Tribunal Supremo Electoral, como el Ejecutivo, como la Corte Suprema y como el Tribunal Supremo Electoral. No tenemos esperanza en estas instituciones. La única esperanza que tenemos nosotros es que nos volvamos a agrupar como guatemaltecos, como lo hicimos en junio de este año, y que demostramos el rechazo a la clase política votando nulo, en una mayoría que ganó en primera vuelta. Voy a leer los mensajes. Gracias por escribirme. Aquí don Ricardo Roche dice: si ganó el voto nulo, que se repitan las elecciones y punto. Sí, ese es un punto que tenemos en el tema de la propuesta de la reforma electoral. Saúl Bravo dice: para mí tenía que haber sido el presidente el líder del partido Elefante. Bueno, ese es otro tema. Yo la verdad es de que difiero de esa opinión, pero no vamos a hablar de un personaje que no está ahorita en el juego de lo que está pasando. Doña Luqui Molina me dice: ay Dios, ¿qué más muestra de los narcos que andaban en Chiquimula? Sí, imagínense. Kennedy dice: lo que yo veo es que la policía recoge el cadáver, reporta lo que pasa al MP, pero el MP no hace nada, los fiscales están dormidos. Kelly Kennedy vuelve a decir que las firmas falsas son todos cojean de la misma pata, que tire la piedra el que se sienta libre de pecado. Heinz Brumester, ya tenía tiempo de no ver a Heinz por acá. Vamos a ver qué dice Heinz. Aquí dice: el partido Vamos es uno de esos. Fausto Enrique Guzmán dice: estoy siempre al pendiente de todo lo que pasa en Guatemala. Bendiciones. Matthew Timothy Tommy dice: Arévalo a la cárcel. Bueno, estos son algunos comentarios. Vamos a ver. Xiomara Argueta dice: feliz noche, licenciado, bendiciones. Bordados Digitales dice que se repitan con nuevos candidatos. Sí, el tema de que se anulen las elecciones, yo creo que no puede pasar. Obviamente, hemos visto muchas cosas últimamente en Guatemala. No está escrito en piedra lo que les estoy diciendo con respecto de que no puedan anular las elecciones. Ahorita puede pasar absolutamente todo. Estemos atentos a los acontecimientos. Yo ya les expresé lo que pienso. Yo sé que hay muchas personas que les duele que hable en contra de Bernardo Arévalo. Yo sé que hay muchas personas que les duele que yo no esté en la sintonía de que hubo fraude electoral y que se repitan las elecciones. Yo sé que hay pensamientos contrarios a lo que uno pueda pensar y opinar, pero yo les estoy poniendo la contraposición de lo que esperaríamos los guatemaltecos. Investigan a Semilla, que investiguen a todos los partidos políticos. Si están investigando un caso de un lavado de dinero de $44,000, que investiguen todo el sistema financiero con el tema de lavado de dinero, que definitivamente por ahí hay algo, o hay muchos casos que nosotros no sé si los están investigando o no. Puse el ejemplo del señor Miguel Martínez, ¿verdad? Que investiguen cómo es que ha adquirido helicóptero, vehículos de lujo, o sea que eso debería ser investigado. No vemos investigaciones por ahí, no vemos ni una sola investigación contra ningún funcionario público. Entonces, queremos que funcione el Ministerio Público,
la Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial, con la misma eficiencia que está pasando con los casos de Semilla. Eso es lo que yo quiero como guatemalteco. Si los de Semilla son culpables, que paguen por su culpa. Pero queremos ver más, queremos palpar los guatemaltecos más del sistema de justicia. Queremos sentir un verdadero Estado de Derecho. Con estos casos no los estamos sintiendo. No los estamos sintiendo porque faltan muchas cosas más que a nosotros nos interesarían en sobremanera que también estuvieran investigadas. Pero no está pasando eso. Esto es lo que les puedo decir hasta ahorita. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por sus comentarios. Les pido que repliquen el mensaje para las personas que ustedes creen que les puede interesar. Lo importante es, se los vuelvo a decir, es poder emitir criterios, poder emitir opinión sin ningún sesgo y sin ningún interés real para favorecer absolutamente a nadie. Yo lo único que les digo es lo que percibo como ciudadano, lo que puedo analizar como abogado común y silvestre de este país, sin ninguna influencia en ninguna parte, ¿verdad? Lo único que a mí me mueve para seguir trabajando como abogado, pues esa es la carrera que yo estudié, me gusta mucho, le agradezco la confianza a mis clientes de que me busquen, pero aquí lo que queremos es que funcione Guatemala y que Guatemala realmente llegue a ser un país en donde tengamos justicia, tengamos seguridad, que realmente podamos progresar los guatemaltecos. Para los próximos 4 años no creo que eso vaya a pasar. Nos tenemos que seguir agrupando los guatemaltecos para realmente conseguir cambios sustanciales y que nos beneficien a los guatemaltecos. Que pasen feliz noche. Realmente es complicado, ¿verdad? Vivir estas épocas en donde estamos terminando el año, en donde queremos tener la mayor paz posible, pero esta clase política nos está quitando esa paz en esta época y eso no es justo para los guatemaltecos de bien y para que los guatemaltecos que realmente queremos a este país. Ojo con el gabinete de Bernardo Arévalo, con esos 2 personajes que les dije. Revisémoslo, vamos a ver si es cierta esa lista. Para mí un personaje como este señor Godoy en el Ministerio de Comunicaciones realmente sería bastante cuestionable. Sufriría un desgaste tremendo Bernardo Arévalo. Si le llega este comentario al señor Arévalo, no lo ponga, de verdad. Tiene un pasado complicado. En la municipalidad, creo que estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social antes del Ministerio de Desarrollo Social, cuando se volviera ministerio. Es un bocón. Recordemos ese episodio cuando le devela cuestiones de investigaciones y secretos prácticamente de Estado a una desconocida, a una pseudo periodista de origen cubano, que no me recuerdo ahorita cómo se llama, pero lo puso totalmente en ridículo. Es un activista de medios, supuestamente emitiendo opinión de manera objetiva, supuestamente, pero ya vemos que tiene intenciones políticas. Está detrás también del personaje de Roberto Arzú. Entonces, tenemos que descifrar esas cuestiones que realmente no le benefician tampoco a este señor si realmente quiere que alguna parte de los guatemaltecos le creamos sus propuestas y que realmente van a haber cambios en este país. Que pasen feliz noche. Mi lema es démosle la vuelta a Guate. Ustedes saben que eso lo he dicho yo desde hace más de 3 años. El démosle la vuelta a Guate es cambiar la forma de pensar de nosotros los guatemaltecos, de no seguirnos contaminando con lo que el sistema y esta clase política quiere que nosotros creamos o que entendamos de la realidad de este país. La realidad de este país es la que vivimos todos los días nosotros los guatemaltecos. Y esa realidad no va a cambiar si nosotros no cambiamos a esta clase política por completo. Por todos los que vemos ahorita los tenemos que cambiar. Y la única forma que lo podemos cambiar es cambiando la ley electoral. Los vuelvo a invitar al movimiento reformaelectoral.gt para que estemos haciendo esto en las primeras semanas, los primeros meses del año 2024. Que pasen feliz noche.
Nos vemos esta semana que estamos empezando hoy. Posiblemente nos vemos viernes o sábado. Que descansen y feliz inicio de semana el día de mañana. Que estén bien. Miguel Martínez, me imagino, con todo este tema que se habla del tema de que maneja los dineros de la corrupción, los negocios del Estado y todo, pues nosotros quisiéramos ver el origen del dinero o cómo este señor se moviliza en carros de lujo, como vimos en el tema del suceso de la Antigua, que llega en helicóptero, siendo una persona particular que sabemos que sus orígenes no denotan ese auge económico. Ahí hay un caso que investigar, una persona que no tiene inmunidad y que quisiéramos, así como están investigando a estas personas por $44,000, quisiéramos ver una investigación en contra del señor Miguel Martínez, porque realmente eso huele a corrupción, huele a temas que creemos nosotros que ameritaría una investigación, inclusive de oficio, por ser una persona tan cercana al presidente de la República y que todas estas cuestiones que se escuchan deberían de llevar una línea de investigación por ese lado.